Hoy vamos a hablar de la verdad, de la mentira y de la opinión en política. Y nos vamos a referir a Herodoto porque él fue el primero en verlo con toda claridad. Él decía que no puede concebirse la permanencia de este mundo, la perseverancia de su existencia, es decir, la memoria de su pasado, si no damos cabal testimonio de lo que pasa ante nosotros y tal y como se muestra. Permítanme ponerles un ejemplo. En los libros de historia rusa no existe Trotsky. Para efectos prácticos, Trotsky nunca existió. Y muchas partes de nuestra historia patria han sido cercenadas. 300 años de colonia ameritan un parrafito ideologizado en nuestros libros de texto. Y el ínclito hermano de la ministra, bueno, es un decir de la ministra Batres, cuando le tocó ser jefe de gobierno, desplegó un gran aparato de comunicación, cual se inaugurara un nuevo metro, para quitarle el nombre de Díaz Ordaz a una calle. El hecho en sí carecía de importancia. Era insignificante, baladí, demagógico, cobarde, como su autor. No así el caso de Tultitlán, donde los habitantes, enojados, arrancaron con rabia la nomenclatura abyecta que la presidenta municipal había puesto con nombres rimbombantes de la 4T. ¿Por qué? Porque ahí sí se les estaba causando un daño a ellos, a los habitantes. El hecho es de que los hechos, el pasado, suele ser muy frágil ante los caprichos del poder, de la ignorancia, de la sevicia, de la mediocridad y de la cobardía. Ahora bien, la cosa se complica porque la verdad suele ser propia del ámbito individual. Pero cuando la verdad se ventila entre varios, por sobre la verdad siempre prevalece la opinión. Y la opinión es siempre de varios. Y es más fácil manipular y tergiversar la opinión que robarle un dulce a un niño. Partamos de un hecho. La llamada libertad de opinión es una farsa en un mundo donde la información está controlada, dirigida, inventada, negada o bien oculta. ¿Es libre la opinión de quien vive de las dádivas del gobierno? ¿Es libre el medio de comunicación que depende de una concesión pública, de la publicidad del gobierno o de los contratos y licitaciones que otorga? ¿Es libre en su decisión el general al que le llenan los bolsillos de dinero, ya sea el gobierno con obras y negocios o el narco con negocios y poder? Y aquí entramos a otro tema. Los déspotas le suelen temer a los hechos. Un hecho o es o no es, o existió o no existió. Y ello lleva al déspota a tener que discutir sobre el hecho mismo. Pero el autoritarismo no se construye sobre hechos, sino se construye sobre opiniones y sobre percepciones. Y es por eso que López y Sheinbaum nunca entran a discutir los hechos. Siempre se refieren y derivan a una opinión, que si el PRIAN robaba más, que si ellos no son iguales, que cuánto gana Loret, que García Luna, que Calderón, que si están muy enojados. Así, frente a un hecho evidente, hablan de una opinión. Y frente a una evidencia factual, hablan de la opinión inducida, manipulada y hasta la locura. El caso es la discusión que tuvieron a lo largo de varios años Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra. Ciro daba una nota. Esto pasó ayer. Mataron a tantos en Culiacán. Y Epigmenio lo que decía es, no, lo que pasa es que ustedes, los medios privados, particulares, nos odian y entonces exacerban la noticia, la hacen más grande. Bueno,
¿Sucedió o no sucedió lo que digo? No es ni me importa que haya sucedido, contestaba Epigmenio. Lo importante aquí es que ustedes son nuestros enemigos y agravan la situación porque quieren acabar con nosotros. Ustedes complotan en contra de nosotros. La verdad era una discusión de sordos, porque uno quería hablar de los hechos duros y el otro quería hablar de las opiniones y nunca se iban a encontrar. El problema es que estando en los terrenos de la opinión pública, poco importa si la noticia o el hecho es verdadero o falso. Lo que cuenta son las vistas que tiene. Podrá carecer un ápice de verdad, pero si tiene millones de vistas, eso importa más que la verdad. Y en eso se basa toda la estrategia comunicacional de este gobierno, y no nada más de él. Y por cierto, en un futuro, cuando los historiadores busquen hechos, testimonios, memoria de nuestra época, solo van a encontrar opiniones, las más de ellas baladíes e inducidas. Pero regresemos por un momento a que la verdad es propia del ámbito del individuo. Platón decía, y con razón, que yo, siendo uno, no me puedo contradecir conmigo mismo. Y eso implica valor. Por eso Sócrates, para no contradecirse, o por no contradecirse, fue condenado a la muerte. Y por eso mismo Madison decía que la razón de uno solo siempre es tímida y es cautelosa, pero cuando se asocia con gran número, se envalentona y además se envalentona de más. Y así sostenerse frente a muchos que no concuerdan con nosotros puede ser peligroso, más en un régimen despótico como el que tenemos. Y es más fácil, más cómodo, más seguro modelarse a los hechos, al placer o a la medida de la audiencia. Pero hay seguridad verdadera en la mentira, en la falsedad, en lo acomodaticio, en el cambio de piel. ¿Qué tan confiable es alguien que salta del barco a la primera de cambios? ¿Qué seguridad podemos tener de él si ayer cambió de partido como de calzoncillos? Y un mentiroso no hace verano, pero sí cuando la mentira se convierte en gobierno y en principio. Y cuando además te cachan en la mentira en un informe de gobierno y contestas días después que era para cuquearlos, es decir, lo hice para hacer enojar a mis enemigos. Hoy, por ejemplo, en México se repite que no se produce fentanilo, cuando la mentira nos puede costar la viabilidad como nación. Y toda mentira sirve hasta que empieza a ser contraproducente. Un publicista puede mentir sin necesariamente causar mayor daño, pero los expertos en relaciones públicas no pueden hacerse cargo de la política sin consecuencias desastrosas, porque lo suyo es mentir y distraer, mientras que la política es resolver problemas reales y entre muchos. Finalmente, quien miente a otros tiene forzosamente que mentirse a sí mismo, hasta que ya no sabe a ciencia cierta qué es verdad y qué es mentira. Es decir, es como si fuésemos en un avión piloteado por quien no sabe si va o si viene, si vuela o sueña, si sabe volar o está convencido de ello sin saberlo hacer. Y la verdad es que muchos presidentes en México no han estado capacitados para el cargo. Lo malo, sin embargo, no es no estarlo, sino negarse a sí mismo sus propias limitaciones y, peor aún, convertirlas en capacidades sobrehumanas, mesiánicas.
También lo es y muy peligroso parapetarse en las mentiras de las encuestas de popularidad, en los mítines de acarreados, en las lisonjas de los cortesanos, en la abyección de los hambrientos de poder. Lo peor en política es un gobernante que se fuga de la realidad, enamorado de su cuento de hadas, de su imagen en el espejo, creador de imágenes, rehén de ideologías, endiosado cada mañana dentro de su caja de cristal. Y termino. Cuando un gobernante sostiene en público que la mejor defensa de México es cantar el himno nacional y que nada pasa y que nada nos va a pasar, que en México no se produce fentanilo, aun cuando el día anterior se incautó con bombo y platillo 1 tonelada de fentanilo. Corremos el riesgo de no perseverar en la existencia, ni en la memoria, ni como seres humanos, ni como nación.